Este video trata acerca del corazón, con la finalidad de ampliar el aprendizaje en cada uno de los estudiantes. El corazón es un órgano hueco que tiene la forma de un puño cerrado, cuyo tamaño es aproximadamente el puño de cada persona. Su ubicación se encuentra en la cavidad torácica entre los dos pulmones a nivel del mediastino anterior. Está suspendido en su sitio, es decir, se mantiene ahí gracias a la presencia de los grandes vasos sanguíneos, como son la aorta y la pulmonar, y también por el pericardio y por el diafragma, que es un músculo horizontal que se encuentra dividiendo la cavidad torácica del abdominal. La orientación del corazón. Está en su sitio oblicuo con su base dirigida hacia arriba, atrás y a la derecha, y el vértice o ápice está dirigido hacia abajo, adelante y a la izquierda. Se encuentra constituido por dos caras, una cara antero-inferior o costal y otra cara postero-inferior o diafragmática. Presenta un borde izquierdo y derecho, aproximadamente pesa 300 gramos, tiene 10 centímetros de longitud, 10 centímetros de ancho o altura, 7 centímetros de espesor. El ciclo cardíaco, llamado también revolución cardíaca o latido cardíaco, es el conjunto de actividades del corazón y están dadas por una fase activa y por una fase pasiva. La fase activa o contracción y la fase pasiva o relajación. La fase activa está representada funcionalmente por la sístole cardíaca y la fase pasiva está representada funcionalmente por la diástole cardíaca. Los tiempos del ciclo cardíaco. La sístole atrial dura 1/10 de segundo, la sístole ventricular 0.3 décimas de segundo, la diástole general 0.4 décimas por segundo. El total del ciclo cardíaco es 0.8 décimas por segundo. La sístole atrial es la contracción de los atrios, que determina la abertura de las válvulas atrioventriculares y el envío de la sangre hacia los ventrículos. La sístole ventricular es la contracción de los ventrículos, lo que determina la abertura de las válvulas sigmoideas y el envío de la sangre a la circulación. La diástole general es la relajación de los atrios, que determina la entrada de la sangre hasta la circulación general, lo que determina el reposo temporal del corazón. Esta relajación también se transmite a los ventrículos. El ciclo cardíaco también presenta dos espacios, llamados silencios. El silencio mayor y el silencio menor está distribuido entre la sístole y la diástole. Signos externos del ciclo cardíaco constituyen la representación auditiva del ciclo cardíaco. Estos signos están dados por ruidos cardíacos que son el primer ruido R1 y el segundo ruido R2. R1 está dado por el cierre de las válvulas atrioventriculares y el comienzo de la sístole. R2 está dada por el cierre de las válvulas sigmoideas y por el fin de la sístole y el comienzo de la diástole. El silencio menor está ubicado entre R1 y R2 y el silencio mayor está ubicado entre R2 y R1. El corazón presenta dos estructuras, una estructura interna y una estructura externa. La estructura interna presenta dos surcos, uno longitudinal y otro transverso. Surco longitudinal, llamado interventricular, es anterior y posterior. El surco transversal, llamado aurículo ventricular o atrioventricular. Estos surcos dividen al corazón por fuera en 4 partes, 2 superiores que son pequeñas y 2 inferiores que son grandes. En la estructura externa del corazón, el corazón presenta por dentro 2 tabiques, láminas o septos. En estos tenemos el tabique longitudinal o interventricular, el tabique transversal o atrioventricular. Estos tabiques o septos corresponden a los surcos por fuera y dividen al corazón en 4 cavidades,
2 cavidades superiores o atrios y 2 cavidades inferiores o ventrículos. Cada atrio se comunica con su ventrículo correspondiente por medio de un orificio atrioventricular, sea izquierdo o derecho. En cada orificio atrioventricular se ubica una válvula. Estas válvulas son izquierda o mitral o bicúspide o derecha o tricúspide. Se llama mitral o bicúspide porque tiene 2 cúspides. Desde las cúspides de cada válvula se desprenden 2 fibras tendinosas llamadas cuerdas tendinosas, las mismas que se fijan en unas protuberancias carnosas llamadas músculos papilares, que están ubicadas en las paredes de cada ventrículo y que pueden ser mediales o laterales. Estas cuerdas tendinosas tienen como función impedir que la sangre regrese a la aurícula correspondiente durante la contracción de la aurícula o atrio. Automatismo cardíaco. El corazón tiene la propiedad de generar su propio estímulo para su funcionamiento y también la propiedad de contraerse ante la presencia de un estímulo. Tiene la propiedad de conducir su propio estímulo. También tiene la propiedad de mantener el tono cardíaco. Por consiguiente, la fibra cardíaca cumple con determinadas funciones automáticas que son: 1. Inotropismo. 2. Contractibilidad. 3. Conductibilidad. 4. Tonicidad. El automatismo cardíaco se mantiene debido al funcionamiento del músculo cardíaco y también a las terminaciones nerviosas, dando lugar a un verdadero sistema neuromuscular o sistema cardionector del corazón. Tenemos la circulación arterial. La sangre circula por las arterias debido al impulso cardíaco, el mismo que genera una onda sanguínea a través de todo el sistema arterial, la que permite el desplazamiento de la sangre a todas las células del organismo. Además, la circulación arterial se mantiene gracias a la elasticidad de las arterias. La circulación también se mantiene gracias a la contractilidad de las arterias. El pulso es la representación táctil del ciclo cardíaco o latido cardíaco a través de una arteria ubicada en diversos sitios anatómicos del cuerpo humano. Se encuentran a nivel de la arteria radical, a nivel de la arteria carótida, a nivel de la arteria femoral, a nivel de la arteria poplitea, a nivel de la arteria pedia, ubicada en el dorso de la piel, a nivel de la arteria temporal. La frecuencia del pulso es el número de latidos por minuto. Regularmente va de 70 a 85 por minuto, tanto en el sexo masculino como en el femenino. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. La presión arterial depende de 3 factores: volumen de sangre, resistencia de las paredes arteriales al paso de la sangre, fuerza o presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Existe una presión máxima o sistólica y una presión mínima o diastólica. La presión sistológica es de 120 y la presión diastólica es de 80. Circulación capilar. La circulación sanguínea a nivel de los capilares se realiza mediante 2 corrientes: la corriente parietal y la corriente central. La corriente parietal se realiza en forma lenta, en cambio la corriente central es rápida. Por la corriente parietal está justo a las paredes del capilar auricular, de los glóbulos blancos y además del plasma sanguíneo. En cambio, por la corriente central circulan los glóbulos rojos o eritrocitos y las plaquetas y una porción mínima del plasma. Circulación venosa. La circulación sanguínea se desplaza a través del sistema nervioso debido a una serie de mecanismos o factores que favorecen dicha circulación. El impulso cardíaco a través de una onda sanguínea.
La aspiración atrial o auricular es aspirar